gran periodista. Ahora vamos a entrevistar nosotros a un periodista. Estas Tomá cosas que mate. pasan hoy en día. Iván, Yo no sé si me voy a atrever a hablar. Y yo tampoco. No, chicos, conociendo el perfil de Iván, de verdad yo nunca lo vi en mi vida en vivo, así que bien. puedo ¿Mide decir. como yo o es un poco más alto? Ahora le preguntamos. Ah, ahora. dale, dale. Ya así empezamos no. con las cuestiones An- físicas. ¿Andás por ahí? Y bueno. Hola, Iván. ¿Cómo vamos? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Hola, andás? un gusto. Voy a omitir por ahí algunas infidencias. Te voy a tratar de Iván esta vez. ¿Está bien? Te pido por favor, Muy bien. el único motivo por el cual acepté, digamos, Exacto. que no me extorsionen. Bien. No, para nada, no. Bueno, Dejamos- esa voz es muy reconocida, pero ¿por qué no lo presentás como corresponde? Bien, estamos hablando con Alguien- Iván Jabrowski, Chan. periodista, analista político de hoy en día, que tiene un gran recorrido y proyección casi sin techo, diríamos. Director de Cenital, ¿no? Correcto, Perfecto. en efecto. Un medio ahí alternativo de comunicación y de emisión de opinión política de varias líneas. Pero bueno, Ivancito, por ahí no Ya, quiero arrancar con algo... Ivancito ya habla de Bueno, cierta estamos cercanía tratando. peligrosa. Está bien. Hasta ahí, esos son los límites. Bien. Son cuestiones de la infancia, creo, ¿no? No, Hay algo por ahí Claro, del son origen, muchos Bahía años. Blanca, muchos No, años, Bien, bien. muchos No, días, muchos muchas años. noches. Igual nosotros te tenemos Hasta un ahí, gran hasta ahí. un gran respeto. Eso. Pero bueno, Está bueno. antes de por ahí, acá en la mesa, que nos gusta mucho tirar o trabajar las líneas políticas y de coyuntura, quería contarles a los que nos están escuchando acá en la mesa, que Iván tiene un fuerte vínculo con la ciudad de La Plata. Y quiero por ahí, esto no te lo dije antes, pero bueno, quiero reivindicar o traer acá a la conversación un poco a tu viejo, al gran Carlos Jabrowski, ¿verdad? Arquitecto de Correcto. la ciudad de La Plata, que ayer cumplió años. Mirá. Ayer, sí, vamos a decirle, como por lo menos por ahora solamente habito este plano, vamos Bien. a decir que hubiera cumplido años. Hubiera, claro. en el pasado. Hubiera cumplido años. Pluscuamperfecto. Exacto. Sí, es gracioso porque siendo alguien que tenía una mirada muy antiimperialista en esos términos, nació un 4 de julio, el Día de la Independencia Norteamericana, Ay, pobre. y lo anotaron el 9 de julio. Muy Así bien, Ah, bien, perfecto. la, bien. La zafaron. la partida decía el 4, pero estaba anotado el 9. Siempre era una discusión, pero bueno, como los que estábamos en su primer anillo sabíamos realmente cuándo había nacido, Se lo festejaba. Recordamos. Claro, exacto, en el momento de el que realmente había nacido. Sí, que bueno, obviamente él quería mucho La Plata, estudió allá. Claro. Tardó en algunos momentos tuvo que esconderse, iba a rendir, bueno, como se rendía en esa época, para decirlo de alguna manera. Ujú. Así que sí, y después, bueno, uno también, por otros motivos, anduvo años después también por la ciudad, yendo y viniendo. Exacto. Qué- Por ahí, Sí, sí. por ahí para traerlo. Perdóname, para ubicarme Sí. un poco en los años, ¿qué Sí. modelo era tu papá? Porque... Es una excelente pregunta, tengo que siempre sacar la cuenta. Creo que era 41 mi viejo. Ah. Mirá. Creo que era 41 Mm. y él pasó, de esto, por supuesto no hay nadie que lo pueda corroborar, ¿no? Pero estoy casi seguro que ese proceso que yo contaba era Onganía. Muy claro. bien. Muy bien. Ahí. Después él se exilia en la dictadura, pero bueno, ya ahí estaba recibido, ¿no? Claro. Y ahí Eh, yo quiero hacer como un acento en eso, en esa parte, porque Mm. mi historia personal es más cercana a la política por mi vieja, por todo el contexto, ella en el municipio, yo iba siempre al municipio, pero tengo que reconocer que Carlos fue como para mí la segunda influencia dentro de la política. Y te traigo esto, Iván, de aquellas tardes que salíamos a entrenar al fútbol y Carlos nos esperaba con un mate con miel y unos bizcochitos de Humboldt y Alsina con un partido de fútbol de fondo. Ujú. Y el tipo, Correcto. mientras ahí pasábamos el rato mateando que esto que el otro,
nos bajaba unas líneas políticas Buenísima. Bueno. Porque además excelentes. la Facultad de Arquitectura, yo pasé por ahí, mi viejo era arquitecto, recibido en Rosario, pero vivió acá en La Plata, y siempre fue una facultad muy picante, especialmente picante, políticamente Sí. hablando. Por eso digo, Sí, debe haber sí, tenido sí. una formación muy fuerte políticamente. Sí, de hecho hay algo lindo. Yo digo sí, perdón por las historias de él, yo por supuesto Claro. no tengo más referencia que la suya, Sí. pero sí, y es divertido eso porque cuando mi viejo, acá soy cuidadoso con los nombres porque Ujú. de todos el único que está muerto es mi papá, pero la ex mujer de él, es decir, la mamá de mis hermanos, Ajá. eh, en realidad, esto dicho por mi viejo también, el cuadro combativo de la pareja era ella, no él. Claro. Es decir, de Está hecho bueno. ella hoy es abogada ahora está, creo que se jubiló hace poquito, pero Ujú. abogada de los movimientos sin tierras en Río de Janeiro, Mirá. bueno, nada, también es un universo también muy picante, Ujú. pero respecto a lo que decía Santi, sí, mi viejo estaba todo atravesado de verdad por una cuestión de principios. Yo me acuerdo que Mm. cuando en algún momento se decían o se evocaba la idea de se juega como se vive, no sé si se acuerdan eso, el Sí. Mundial 2010 Ujú. creo que era. Bueno, mi viejo eso lo hacía y pagaba los costos Exacto. sociales que eso implicaba en una ciudad como Bahía, sobre todo. Claro. Exacto, exacto. Sí, ahí recordando también y buscando un poco en los archivos, él en un momento gana siendo arquitecto, gana un concurso para remodelar la Plaza de Bahía Blanca, esto corregime, Ujú, Iván. ujú. Y bueno, y los vaivenes de la política hacen que el proyecto no se lleve a cabo como él había postulado, y los gritos, pegó el grito en el cielo, Carlito, de una manera elegante pero rotunda, con aquellos contextos políticos del momento 2003, 2004 de Bahía Blanca. Ujú. Pero me acuerdo Sí. yo enfáticamente de esas imágenes de él muy elocuente diciendo cómo había la política transformado un poco su proyecto y pegaba los Ah, eso gritos. era, eso era porque estaba recolifa, papá, entonces para él la arquitectura era algo Pasional. Sí. sí, donde descargaba todo Claro. y un proyecto, la obsesión por un proyecto era, yo decía, por eso era imposible que le vaya bien económicamente, ¿no? Porque era, che, pero el que va a vivir en la casa es ese señor, no sos vos. No, pero el proyecto tiene que ser así, porque por algo me contratan, sino que contraten a... A Siempre otro. tenía la pelea, siempre Claro. tenía pelea con los maestros mayor de obra, Qué yo bueno. siempre me acuerdo de eso, o con los Sí, ingenieros. sí, tenía eso. Eh, Una- pero lo de Bahía sí, lo de Bahía fue lo de la plaza, perdón, Sí. fue que la única vez que creo que fue la única vez que destituyó a un intendente, que era López, un médico Exacto. de Bahía, Rodolfo López. Rodolfo López, y no, y después ellos, con un grupo de arquitectos también muy querido por él, ganaron un par de concursos nacionales, provinciales. Ujú. eh, yo siempre lamento la falta de habilidades sociales de mi viejo porque era muy buen arquitecto y yo, en lugar de heredar deudas, tal vez podría haber heredado 50, 60 propiedades, pero bueno, no fue el caso. Detalle de la vida, las vueltas de la vida. Sí, No No era pasa su nada. perfil. exactamente. Algunos No era su heredamos perfil. genes y no campos. Agrego esto Claro. nada más en defensa de ustedes, ciudadanos A bahienses. ver. Tengo muchos amigos de Bahía, entre paréntesis, pero está muy mal eso de generalizar, porque uno tiene Absolutamente. incorporado Bahía Gorila, perdón, pero aparece. Y no es verdad, porque seguramente en Bahía hay un montón de gente muy valiosa, militante y peronista, u otras cosas progresistas, Sí, no- llamémosle. Sí, pero la hegemonía es... Nosotros, claro, de un Pero a ver, rincón de acá de La Plata, obedece ¿de dónde a la sale? Marina, nosotros acá de un rincón de La Plata podemos tener Punta esos, Alta y la Armada no a la pasa Armada. Pero desapercibido. insisto, perdón con él, yo creo que es una lucha cultural ganada quizás, que la Sí. derecha me plante bandera, Y bueno. Sí. y digo, porque de verdad es como decir, yo siempre jodía con un amigo de los japoneses son de una manera, no, todos los japoneses no son. No, obvio. Yo acá le Bien. tiro un salvavidas a Iván, que él Dale. tuvo hace poco una anécdota con respecto a esto de Bahía Blanca, de generalizar y tirar líneas Ujú. más históricas de Bahía, que después creo que Iván por las redes te han prendido fuego.
Igual. Porque justamente nosotros generalizamos en ese sentido de que Bahía Blanca tiene ciertas características históricas. Tiene nichos, a ver. Bueno, Dejémoslo en nicho para que no le igual, vuelvan. perdón. Nicho. Nadie negaría que la ciudad de Buenos Aires tiene una tendencia histórica de voto antiperonista. Sí. Y tampoco nadie negaría que Bahía Blanca tiene una tendencia histórica de voto antiperonista, por más que haya habido islas Como Tal la de cual. ahora, claro. de gozo. Ahora, también eso post Cristina 2015, digamos, Ujú. se resignifica mucho porque en esto de, sobre todo hoy, ¿no? En esto de que para Milei todo es comunista, todo lo que Sí. no habita el ecosistema libertario es comunista. Bueno, hoy un tipo probablemente como Jaime Linares, que fue el histórico intendente radical de Bahía Radical. Blanca, del regreso de la democracia, sería alguien que podría perfectamente habitar el mismo ecosistema que nosotros, digamos, con mayor o menor cercanía. Ujú, Sí, ujú. sí. Por eso digo que las cosas se reorganizan en ese sentido. Eh, de hecho, el recuerdo, creo que fue mi primera desilusión, pobre, no es contra él, creo que está en Alemania ahora, no es nada, El de pero Cristian, yo lo voté sí. claro, yo lo voté a Cristian, Prendestein, eh, un intendente de Bahía. Brendestein, Ajá. a los 20 días se fue de ministro De de Scioli, producción. El de ministro de producción de producción de Scioli. la provincia de Buenos Aires. Exacto. Exacto. Y esa fue la primera vez que yo me enteré, medio tarde, ¿no? La verdad, el muchacho no era muy despierto, que eso se podía, que yo podía votar a un intendente y podía hacer otra cosa que gobernarme a mí. Cosa que nos pasan a los Eh, 20 años, ¿no? Exactamente. Esto era Sí, sí. 2011, así que sí, tenía 20, 21, 22. Pero bueno, yo Eh, por ahí de eso quería arrancar con esas líneas de la vinculación de Iván, que hoy está en los medios y es muy, la imagen está muy centrada. Ujú. Pero bueno, ese era el vínculo que quería resaltar con la ciudad de La Plata. Y por ahí un poco eso trayendo hoy en día, y abro también las preguntas acá a la mesa, a los compañeros. Iván, ¿cómo vos un poco sacás este newsletter los martes de Cenital que llega por mail? Ujú. Al que por ahí está escuchando y no está suscrito, háganlo. Y también cualquier aporte económico a Cenital y a Radio Futura es más que bienvenido para apoyar este contexto que estamos atravesando los medios de comunicación. Pero yendo un poco a eso, vos escribiste en este newsletter que después comentás en Blender a la noche, un poco con esto que está pasando hoy en día, digamos, más sacando lo que pasa para nosotros, ¿no? En la vereda de enfrente, en Milei, en Macri, sino que pasa acá de este lado para nosotros, no para vos. ¿Qué pasa con el PJ, ¿no? ¿Qué pasa con los partidos políticos? Acá tenemos también un compañero en la mesa, Raúl, del Partido Solidario. Pero bueno, ¿qué Ajá. pasa con todo este campo nacional y popular? ¿Cómo estás viendo vos que se desenvuelven estos 14 días que quedarían para el cierre de listas? ¿Cómo la estás viendo hoy? Bueno, obviamente hay como hitos sobre las discusiones que se venían generando desde la primera elección de Axel Kicillof ganando la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Claro. En aquel momento no voy a hacer una historia de 6 años. No se asuste, no huyan. Podemos parar el programa Simplemente. hasta mañana, no te preocupes. No, lo cortamos en capítulos. Claro, simplemente que en aquella elección, luego del triunfo, hay una historia contada, esto siempre contada obviamente por el ala más cercana a Cristina Kirchner, que Kicillof pidió que no subieran dirigentes dos o tres dirigentes de la cámpora puntuales al escenario, como diciendo, bueno, este tiene que ser mi gobierno, y dice Exacto. la cámpora que hubo menos reconocimiento a lo que había hecho la organización que preside Lucía Cámpora casualmente, a lo que habían hecho para que Kicillof ganara. Ese fue como el primer punto del gran quilombo, para decirlo en francés Donde y se bifurca un académicamente. poco, ¿no? Donde se bifurca un poco Claro, la empieza discusión. una fricción ahí Una más marcada de abierta. territorio, diríamos, ¿no? Sí. Claro. Claro, que, bueno, fricción va, fricción viene, por ahí un poco más matizada por la interna entre Alberto y Cristina, entonces esto se veía menos. Y
luego de la derrota del peronismo del 21, la intervención en el gobierno fundamentalmente con Martín Insaurralde y Leo Nardini, ¿no? En ese momento intendente de Lomas y de Malvinas Argentina. Luego, bueno, la historia es conocida, digamos, los deseos náuticos de Insaurralde generaron algún problema simbólico y eso derivó en un pase de factura, obviamente, de Kicillof a Máximo Kirchner, porque Insaurralde era el socio político de Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires y había sido validado todo esto por Cristina. Así llega a la última elección, donde el día del cierre, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero había 250 versiones, ¿no? Si Kicillof iba o no iba a ser candidato a gobernador, si lo iba a acompañar Magario o el propio Insaurralde. Bueno, operaciones, contraoperaciones y tal, que ahí ya lesionaron de una manera, no diría en ese momento todavía sin retorno, pero con más énfasis. Claro. Yo circunscribo los hitos porque si no parece que todo es generación espontánea, ¿no? Sí, vivimos el día a día y nos olvidamos de algún claro, recorrido. Exactamente. La película. Y ahí empiezan las discusiones. Si Kicillof en aquella primera ganó por el Clio, ganó por la boleta nacional, si en la segunda cualquiera hubiera obtenido ese resultado, bueno, ahí empiezan las lecturas. Y había un escenario previo a la condena de Cristina, que era la discusión sobre el desdoblamiento, que había quedado más o menos saldada luego de la decisión del gobernador, y una situación post-condena a Cristina Kirchner, donde ahí el kirchnerismo dice que ese desdoblamiento la debilitó a Cristina Kirchner en su negociación o en su presión cruzada contra la justicia. Bueno, ahí yo pondría un matiz, ¿no? Yo creo que la gestión de política judicial del kirchnerismo... Perdón, un momento, pues está mi hijo. Luchi, El gran Lucio. silencio, por favor, mi amor. Le da un toque, el heredero. le da un toque de cariño lindo, no te preocupes. No se sintió ningún ruido de maltrato infantil. La gestión de política judicial, digo, de 2013 más o menos a la fecha, ha sido más bien pobre, digamos, ¿no? La gestión judicial de quienes han intentado resolver eso por Cristina, con lo cual a mí me da la sensación que ese problema se origina mucho antes que el desdoblamiento de Kicillof. Esto es la última curva, la última curva de una ruta que tiene varios kilómetros. Sí, una maduración. Déjame detenerte un poquito ahí en ese punto que llegaste a esto del procesamiento de Cristina, la detención. Hay un nuevo orden a partir de esa medida del partido judicial, del poder judicial. El peronismo, se vuelve a cerrar filas, empiezan todo estos discursos de Moreno diciendo Cristina la que ordena, si no te gusta te podés ir, pero a partir de ahora es excluyente la opinión de Cristina, cosas que no sucedían de toda esta historicidad que venimos relatando, que de repente el peronismo tiene esa cualidad de rearmarse instantáneamente y a partir de ahí empezar a acomodarse. Vos ahí, me acuerdo que sacaste un tweet que dijiste... Si me putearon, no te puedo explicar cuánto. Me imagino, pero dijiste en ese tweet, no lo cito textual, pero más o menos dijiste... Si yo puedo jactarme de conocer un poco a los participantes del peronismo hoy, esta unidad duraría 3 días, o una cosa así, más o menos, disculpa la no referencia textual, pero un poco tiraste esa línea que imagino que te costó y tuviste que salir a aclarar ciertas cosas, pero estoy de acuerdo en alguna de esos aspectos en los cuales hoy lo estamos viendo cuando sucede lo del sábado de Carly Bianco hablando en una reunión del Movimiento de Derecho al Futuro, después el domingo la reunión que hay acá en La Plata con todos los actores. Los melones se acomodan andando, pero algún que otro melón se puede caer en el camino. Sí, lo que decía ahí concretamente era que si conocía mínimamente a los actores iba a haber 72 horas de sobreactuación de unidad y después iban a empezar los Juegos del Hambre. Exacto. Que además, por otro lado, es completamente, en términos de relaciones de poder o de búsqueda de poder, es completamente lógico en el sentido que
Si desmoralizás la discusión, la disputa por la conducción del peronismo había empezado antes que con la condena a Cristina, y la condena lo que hace es darle una carga política y emotiva a una situación, a mi juicio, completamente injusta, como es propiamente la condena, pero no resuelve ninguno de los problemas que habían sido generados por las últimas X cantidad de años por la conducción tripartita de Cristina, Alberto y Massa. Claro. Con lo cual, ahí son dos cosas que me parece que pueden convivir perfectamente. Entonces, uno pensaba, la reivindicación a Cristina va a existir de los actores incluso que son refractarios a la cámpora de manera, me parece que inequívoca, pero no me queda claro, yo decía eso en ese momento, que un intendente se vaya a plegar a los deseos de un delegado de Cristina simplemente por la situación judicial de la expresidenta. Sobre todo porque son muchos años donde esos delegados de Cristina, a la hora de hacer política territorial a nivel provincial, pero provincial digo, del conjunto de las provincias argentinas, no han generado grandísimos amores en ese sentido. Y esto incluye, para que quede claro que no hay ninguna toma de posición, claro, incluye a Kicillof y al entorno de Kicillof. Porque los últimos 10 años, no sé, Andrés Larroque era secretario general de la Cámpora, sí, no era un hombre de la ortodoxia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, toda esa dinámica de culto a la vicepresidenta en su último mandato, pero sin que a mí eso no me asusta para nada. Es más, creo que es lógico en una lógica de construcción de poder, porque Argentina es un país súper presidencialista, sino que me desmienta el gobierno de Alberto Fernández, sí, es que no creció nada, no creció el pasto al lado de Cristina. Entonces, hoy la situación que enfrenta, me parece, que enfrenta Cristina es que el único producto electoral exitoso que parió el kirchnerismo hoy está enfrentado con ella. Y bueno, y esta es la situación que hoy atraviesa, con las tensiones que me parece que es un acto de inteligencia, que sean menos visibles de lo que están ocurriendo, ¿no? Lo de Bianco el otro día yo creo que fue una torpeza tremenda. O una búsqueda deliberada, pero creo que fue una torpeza, sí. Nada, repetida ya a esta altura por Bianco. Acá Adriana, compañera antropóloga, por ahí quiere... No, vos, internas siempre hubo en todos los partidos, y el reparto y el poder es una tensión de fuerzas, y en esa tensión de fuerzas a veces se inclina para un lado, a veces se inclina para el otro. Y la tradición de, digamos, partidos mayoritarios como radicalismo, peronismo, ingresan, digamos, a la historia con una fuerte presencia, si querés, de un caudillo, de alguien que concentra esas banderas, esas utopías. Yo creo que el problema de base es que todos estos años de democracia, si querés, fueron generando en el territorio de ese reparto de poder, en el territorio hasta el barro, fueron generando quintas cuya apropiación de determinados sectores que disputan hegemonía se ha convertido más en una disputa por intereses personales y sectarios que en una disputa de proyectos y demás. Yo creo que hay que poner el foco ahí. Y en este momento es que sale del barro y se muestra cada vez más la ineficacia de esa construcción de poder y la falta de posibilidad de procesos de participación que renueven las estrategias, que renueven las banderas, si querés. Entonces yo creo que va por ahí.
vamos a ver siempre que se mata. El asunto es, en esta coyuntura electoral de la provincia de Buenos Aires, va a ser un paso. Yo creo que se va a dar. Por ahí no es lo que uno hubiera deseado, porque lo lamentable es que acá lo que no está puesto sobre la mesa es hacia dónde vamos el proyecto. ¿Qué carajo de proyecto tenemos? Sí. Y qué utopías estamos generando para que esa representación que tuvimos y perdimos, los sectores populares digan, bueno, es por ahí. Ese es el debate que hay que dar para mí. La derecha tiene un proyecto y lo está llevando a cabo. Sí, claro. Sí, ¿no? Clara- Es un claramente. poco- es un poco esto. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que el punto de esto es como en economía la reconversión, las reconversiones productivas, ¿no? Las reconversiones Sí. de los sectores de economía siempre se dan, esto dicen en general los industriales sobre todo, cuando la economía crece. ¿Por qué? Bueno, porque si vos te querés reconvertir es más posible que haya sectores dinámicos en los que podés adaptarte que en una situación de recesión o de repliegue. Bueno, Sí. acá es más o menos lo mismo. Esos mecanismos de participación, el peronismo los podría haber hecho cuando estaba en alza, no cuando tiene un rechazo social tan importante y con su principal líder condenada, entre otras cosas, por una, repito, una mala autogestión judicial. Vamos a un caso muy puntual. Se especuló durante mucho tiempo que Cristina iba a mandar a votar el pliego a Ariel Lijo, Exacto. ¿no? Para ampliarlo. Bueno, Sí, la para corte. ampliar la corte porque sabía que perdía con la corte constituida Con como tres, está sí. ahora, lo cual era evidente Lógico. y fue lo que terminó pasando. Sí. El peronismo no votó el pliego de Ariel Lijo. Lo Y combatió. entonces uno podía pensar, bueno, si ahí hay dos bandos, para decirlo muy rápido, el de Lorenzetti y el de Rosati. Lorenzetti era el que impulsaba a Ariel Lijo. Si no lo vota Ariel Lijo, es porque hay un acuerdo tácito con el otro sector. No votó Ariel Lijo, pero tampoco hubo un acuerdo con el sector de Rosati, Rosenkrantz y tal. Entonces, uno se impone la pregunta en ese sentido de decir, ¿Qué hubiese ¿qué pasado? pasó Sí. ahí? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Por qué pagar todos los costos? Porque eso no es muy propio en ese sentido del peronismo. Si hubiese Y salido, respecto, si hubiese salido ficha limpia, ahí acomodada, digo, hubiese sido legislativamente ordenado, pero al no salir lijo, yo creo que Lorenzetti no le queda otra que decir, che, tengo que firmar porque vienen por mí, ¿no? El sí, famoso. sí, también podemos especular que el resto de los integrantes de la Corte dijeron, che, si estos se ponen de acuerdo eh, para ampliar la Corte, me pueden licuar el poder, entonces tengo que sacarle el grip que Cristina tiene sobre los senadores Sí. lo antes posible. A ver, está claro que no fue una decisión judicial, que fue una decisión política, eso No, de me esto parece sí, que análisis nadie lo discute. con el diario del lunes, sí, Eh, totalmente. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque yo creo que mucho más que una falta de candidatos y tal, por eso coincidía con lo que decía la compañera, hay una falta de ideas. Yo siempre hablo de la cuestión económica, pero pueden ser otras, digamos, ¿no? Yo cuando escucho a los funcionarios, a los dirigentes del peronismo, me da la sensación que, como dicen los españoles, no han olvidado ni aprendido nada. Es decir, todo lo que generó rechazo en la última elección sigue Está. tácitamente como una propuesta. Sí. Es decir, hoy Milei se sostiene en todas las encuestas, en todas las encuestas, en las de Raúl Timerman, en las de Aurelio, en las de Isonomía, es decir, las que están más cerca o más lejos del peronismo, el reconocimiento de que el gobierno bajó la inflación, o mejor dicho, si quieren decirle percepción, no tengo ningún problema, es entre el 65 y el 75%. ¿Por qué? Porque si la inflación corría al 211% y hoy corre al 40%, bueno, digamos, cualquiera que cobre o pague sueldos de 2 años a esta parte, eso lo puede percibir. Sí, sí. Yo no escucho a nadie del peronismo que diga uno de nuestros aspectos centrales va a ser mantener la política antiinflacionaria de otra manera, ¿no? Es decir, compensando a los sectores que hay que compensar, Sí. pidiéndole que aporten a los sectores que hoy no están aportando. Yo ahí tengo
varias dudas, digo, con Dale. respecto a ese mecanismo de cómo controla la inflación. Porque lo dijo Caputo, lo dijo en este stream carajo que tiene el oficialismo, después lo dijo en un, eh, creo que en un congreso, una exposición que hace. Él da 4 puntos que serían como los cuales podría mantener esta inflación en 0, y cómo hasta el 2026 la inflación estaría yendo en este sentido. Y él, uno de los puntos es que vengan grandes inversiones, lluvia de dólares, eso no, descartado, afuera, no va a suceder a corto plazo, ni a mediano, no lo veo. Y uno de los 4 puntos, que es el que más ahora está sosteniendo, es, tengo que vender, podemos vender toda la Sí, infraestructura del AVE, podemos sí. privatizar todo lo que es repre hidroeléctrica. Menemizar el país Digo, nuevamente. hacer caja, hacer Sí. esa caja mientras vuelve este ciclo de cuando exportemos la energía con estos barcos licuados a Italia, cuando el campo vuelva a liquidar el año que viene. Digo, se compra ese colchón si todo sale según el plan, ¿no? La famosa frase de la libertad Sí, avanza, el tema. el TEMAP. Sí, pero ese para mí es el otro punto, que es lo que yo siempre planteo lo mismo, que es, pueden contenerse dos ideas que aparentemente sean contradictorias, que es el gobierno, eh, porque esto es, a mí, ¿sabes a qué me vas a acordar? A cuando la oposición decía que era mentira que el kirchnerismo tenía el salario en dólares más alto de América Latina, Sí. porque no había reservas en el Banco Central y el dólar estaba muy atrasado Y y era no para de imprimir. insostenible, Sí. ¿no? Y yo agarraba mis pesos, los cambiaba por dólares, viajaba, y cuando yo viajaba me los aceptaban los dólares. Entonces, ya, son de verdad, no son de mentira estos dólares, como me dice Prat Guy, digamos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, hoy yo veo que es el mismo problema con la carga invertida. Yo veo, perdón, y por eso no quiero estar ahí, porque son 12 años de decirle a la gente: lo que a vos te está pasando es mentira, vos no te das cuenta, y yo tengo la verdad Claro. sobre lo que vos sentís en tu día a día. Entonces, cuando las palabras empiezan a perder sentido, estás en un problema, que para mí fue lo que pasó con Estado Presente, por ejemplo, Mm. y que hay otras tantas cosas, que es que lo declamativo tenga algún tipo de materialidad, porque no me van a ponerme marxista, pero lo material Ahí te sale condiciona la el Carlito existencia. adentro. Claro, exactamente. Entonces, si lo material condiciona la existencia, es lógico que eh, la inflación de la canasta básica fue menos que la inflación. La asignación universal por hijo subió, creo que en 117, 118 puntos más que la inflación. Eso para los sectores populares, donde igual Milei sigue teniendo una pésima imagen. Horrible. Eh, Y lo- es la estoy realidad, sí. hablando, estoy hablando, perdón, siempre no de los aspectos que hacen que Milei esté mal. Estoy No, hablando de los no, aspectos que hacen es que, su que bandera, la Milei bandera de hoy. tenga, claro, en los sectores medios, y eso está en la cuenta corriente, que está tan de moda que Cristina habló el otro día, dólar barato, para que viajen al exterior, para que se traigan, no Sí. sé, cosas importadas y qué sé yo, qué sé cuánto. Y en los sectores altos, valoración de activos financieros. Ganan guita en las acciones de Estados Unidos, Sí. o con empresas argentinas, en realidad. Bueno, eh, Que todos por sostienen que algo, termina siendo, digo, es esa fuga o eso que sale y no entra, que no vienen al país, lo mismo, sale más de lo que entra, Ujú. termina siendo, digo, una bomba de tiempo por corto eso, plazo. por eso, pero por eso digo que dos ideas que parecen contradictorias pueden convivir, que es, eso está pasando Sí, sí, y es sí. insostenible. Entonces, las dos, por eso voy a que si un experimento tan raro como este, tan violento, que agrede tanto valores culturales, bueno, basta ver los cierres provinciales y basta ver los resultados de las elecciones hasta el momento, tiene un nivel de aprobación, te diría de correcto para arriba, eh, el peronismo tiene que tomar nota de algo de esto, de algo, porque quienes más sufren la inflación no son los Marco Galperín de la vida que se dolarizan, Para nada. son los que no tienen capacidad de ahorro, y si vos tenés 10 puntos de inflación mensual, los 1.000 pesos que ganás te queman 100 pesos en la mano todos los meses.
Sí, el que Entonces, usa el auto para laburar y se le rompe y no... Que, y no lo puede puedo reponer. pagar, claro. y así sucesivamente con un montón de cosas. Pero ¿por qué yo hago siempre hincapié en esto? Porque yo de la nada no espero nada. Es decir, yo no espero eh, una política económica de Caputo, de Bausili, de Milei, Mm. distinta a la que están haciendo. Lo que sí espero es que el espacio que yo voté en el balotaje y en la primera vuelta y en las pasos de las elecciones pasadas tenga algún tipo de conexión con lo que le pasa a la sociedad. Sí. Y creo que el ejemplo de eso, un ejemplo inmediato de eso, fue el caso, por ejemplo, de Monteverde en Rosario. Es chiquitito, es una elección a concejal, son Simbólico. 120.000 votos. Está claro. Ahora, la campaña de Monteverde no fue los factores de poder, el Estado presente o discusiones conceptuales sobre el ejercicio de la filosofía política del peronismo. Tenía propuesta para alimentos baratos, escuelas que hizo su espacio político que funcionaban muy bien, es decir, educación, alimentación, y Y una salud. crítica muy fuerte a la seguridad y Claro. salud, y a la Sí, salud. Y a la sí, sí. salud, bueno, que Santa Fe tiene un diseño de salud pública bien interesante. Entonces, es eso, es, che, Y tu Gildo y día a Fran día, también. bueno, No, ni hablar, por pero eso, siempre, Eso, bueno, ahí tenés ese pero modelo el caso de Gildo, peronista. sí, Hay que, está bien, son realidades chicas. No sé si en el funcionamiento de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es como medio país, 35 o 40% de la población vive ahí, es como empezar justamente a poner el oído y aunque sea, mirá, te digo, lo más retrógrado que puedas escuchar de los sectores más conservadores del peronismo, trabajo, vivienda, sí, salud, salario sí. digno, Techo, salud. techo, las tres T. Iván, Sí, dale, perdón, dale, perdón. No, 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 dale. estamos todos ansiosos por expresar nuestras ideas y que vos las puedas analizar. Por ejemplo, yo lo que siento es que la derecha avanza con las viejas cosas, es decir, no solamente empiezan ya a hablar de privatizar, que ya lo escuchamos cuántas veces de la dictadura para acá, y hasta ahora con la cosa burda, que son los mismos protagonistas, ¿no es cierto? O sea, mismo ministro de Economía, bueno, la Burrich, bueno, lo que ya sabemos. Ahora, uh-huh. ¿qué discurso tienen ellos tan hermético, tan compacto? Y hablo a los periodistas, a los que yo soy comunicador, soy realizador audiovisual. Digo, a mí la comunicación me interesó muchísimo desde otro lugar, no soy periodista, ¿no? Pero reconozco que tienen un discurso tan sólido para el desavenido, el desavisado, el que está distraído, el que labura todos los días, qué sé yo, le pegan todo el tiempo en los dientes, ¿viste? Con la realidad. O Claro, sea, claro. nosotros no lo hemos logrado ni por asomo. No, bueno, en Es, algún momento sí, claro. Yo, de hecho, a ver, lo que se enoja siempre, se enojan todos cuando digo esto, a ver, con lo dale. cual me imagino que debería dejar de decirlo, pero es kirchnerismo de derecha en lo discursivo. Yo no sé si Ajá. ustedes se acuerdan de 2003 a 2015, ¿eh? Bueno, te diría 2011, por ahí. Sí. eh, el kirchnerismo tiraba un tiro al cielo Ujú. y la pegaba en el 100. Es decir, todos Ajá. los argumentos discursivos del kirchnerismo, digamos, ¿no? Sí. De Néstor, Concretamente, época de, Néstor. de- Claro. sí, sí, no, de Néstor y de Y Cristina, Cristina. cuando tomó, digamos, otra velocidad, si querés, el proceso político. Y la Ujú. derecha encerrada eh, en la ciudad capital nada más. Era la única Sí, expresión que Claro. tenía. y cuál era la gran demanda de cuando llega Kirchner? Bueno, la cuestión económica, ¿no? Un Claro. país Orden. destruido, claro, un país destruido en materia de ingresos, la gente cagada a palos, perdón el lenguaje, después del 2001, y a partir de ahí un rediseño del sistema político con algunos valores culturales, ¿no? En el primer gobierno de Kirchner. Ahora, fundamentalmente lo que hubo ahí fue una mejora material de Claro, las condiciones de vida de la gente. Bueno, exacto. ¿cuál era la demanda del último gobierno
durante el último gobierno del Frente de Todos, para la sociedad en su conjunto, era la inflación y la seguridad. Y la justicia. No, no tanto, Con diría, Alberto, ¿no? Decís, Con ¿no? Alberto no había una agenda social demandando, sí, Bueno, justicia, hubo pero no promesas justicia. de reforma del Poder Judicial, hubo promesas que después se las No, está pasó bien, por dónde. claro, pero eso es para la endogamia del dispositivo político. Alberto el primer día tendría que haber indultado a Cristina y a otra cosa mariposa, como hacen Sí. en los países serios como los Estados Unidos de Norteamérica. Pasa que eso lo hacen al ¿Serio? final No, de los eso te mandatos, lo no al dijo. principio. No, serio, no, Moviste no, las no, fibras no. acá. No, más que serio, Trump, Tienen- serio, no. Tienen, yo soy team naciones, no soy team presidente. Los presidentes pasan, los que importan son los estados-nación. Ahora, en el caso de Alberto, la promesa de la reforma judicial era una promesa para el núcleo duro del votante kirchnerista. Yo estoy diciendo el tipo que se levanta a trabajar todos los días, que puede haber votado a Cristina en el 2011, a Macri en el 2015, a Alberto en el 2019 y a Milei en el 2023, ese tipo, su demanda no era que haya un procurador, No, para era nada. que No, él baje la inflación y Sí, que no le, sí. y que pueda tomarse el colectivo sin que le roben. Bueno, sí, Milei, pero ¿qué hace? pero las cárceles de la provincia de Buenos Aires tienen el 68% de procesados no condenados, la mayoría jóvenes entre 18 y 26 años, con inexistencia de justicia. A ver, entonces no es solamente cuando la gente habla de justicia, habla el cambio del procurador. Sí. Habla también de situaciones Hoy en de día- muchísimos compañeros y compañeras que van a visitar a las cárceles esos jóvenes que por portación de cara están ahí. Yendo en esa línea, me meto ahí en la conversación, Iván. Salió un video de ayer, si no me equivoco, de Manu Joven TN con Johnny Viale. Bueno, que ahí se arma un poco esa discusión en vivo en directo, que la línea TN era que bien la justicia, yendo con estas compañeras y este compañero que fueron a la casa de Spert, que actuó enseguida en 15 minutos. Y Manu Joven le dice justamente eso, pero eso no es la justicia argentina, no es la normal, no es la cotidianidad de la justicia actuando en 15, 20 minutos, resolviendo y direccionando las resoluciones en buenos términos de tiempo. Digo, la normalidad es... Yo igual la- tengo un matiz ahí, que más que un matiz, yo creo que No es te quiero llevar a una discutir con diferencia. pero... No con Manu, no. Y con Manu también, con Manu me cago a palo, así que no hay problema. Que es que la manera de hacer cambios con el sistema político que tenemos hoy Sí. no es narrando, es ganando elecciones y Sí. teniendo muchos diputados, muchos senadores, muchos concejales y muchos legisladores. O teniendo el poder político para empujar a los senadores que no tenés o a los diputados que no tenés para que hagan lo que vos querés, de alguna manera, para resumirlo muy rápidamente. Entonces, el recorrido en ese para mí es al revés, no es identificar el problema y contarlo. Es decir, ¿cuáles son las principales demandas de la sociedad en el 2023, suponete, ¿no? Inflación y seguridad. Mm. Bueno, ¿con qué hago campaña? Y trato de hacer campaña con inflación y seguridad, que supongo que es lo que pensó Milei. Por eso él dice, yo voy a exterminar la inflación, y cuando habla de seguridad, El la que llama las a hace Patricia las paga. Bullrich. Claro. Claro, Sí. exactamente. Esos dos formatos de campaña, con un tipo increíblemente extravagante, porque ustedes no sé si acuerdan lo que era el Milei Sí. de campaña, Sí. porque ahora naturalizamos por presidente, pero en la campaña decía, che, esto no puede pasar, en mi país esto no puede pasar. Bueno, no ganó por poco, le sacó 12 puntos al candidato del peronismo. 12. Sí. Nos 12 vapuleó. puntos le sacó. Sí. Bueno, entonces evidentemente había una demanda que el peronismo no supo contener. En la segunda vuelta, Entonces, ¿no? En la segunda en vuelta. la segunda vuelta, Sí. sí, lo que te define es quién es presidente y quién no, Exacto. básicamente. Sí. Bueno, ¿cuál era la manera probablemente de evitar para el peronismo que Cristina Kirchner vaya presa? Y probablemente bajando la inflación, no haciendo una reforma judicial. Exacto. Entonces, hoy, a mí me parece que la mejor manera de que esos chicos que están presos sin condena en el sistema penitenciario, de esos trabajadores que no les alcanza la plata, de esos empleados o empresarios que tienen pymes y no tienen ventas, el 50% de trabajadores informales
que el peronismo les hablaba de las vacaciones y el aguinaldo y el 50% de la población te miraba como si las vacaciones y el aguinaldo fueran como el chupacabra. No sé lo que nunca lo vi eso. Bueno, todo eso, la manera de que esa gente esté mejor es volviendo a conectar, que te vuelvan a votar y cuando ganás, si es que ganás, tomar las decisiones que crees que son correctas. Pero la propuesta de vamos a ganar para volver a hacer lo que hicimos, yo creo que Eso se está reviendo, no es Claro, hegemónico ese Acá discurso. Raúl, sí, compañero. bueno, Ofelia dice eso, perdón, cierro con esto, perdón. Ofelia dice desde su juventud y desde digamos, la legitimidad que le da ser generacional del discurso que ella propone, dice que me convoques a mí a ser parte de algo, el momento que yo tenía 8 o 9 años, no es seductor. Ahora, obviamente, a vos te tienen que votar la mayor cantidad de argentinos, no solamente los jóvenes. Lo que yo creo es que el gobierno del Frente de Todos le dio una memoria muy tóxica a los que tenemos más de 30 y el gobierno del 2015 para atrás, los que tenemos más de 35 si querés, los que tienen menos de 35 no vivieron las mieles de esos momentos. No. Claro. Claro, en función de todo esto que estás diciendo, Iván, yo recuerdo una frase de un viejo sabio que fue profesor mío en el secundario, que decía: siempre que pasa lo mismo sucede igual. Y estoy pensando en esto porque, bueno, yo soy el más viejito acá de la mesa, vos no me ves, pero es así. Mi primer voto fue Alén de Sueldo, mi segundo voto fue Perón, y a partir de ahí, en todas las elecciones que siguieron, de una forma u otra he participado en alianzas hegemonizadas por el peronismo. Y en función de todo esto, lo que a mí pongo más los ojos sobre las fuerzas políticas del campo nacional y popular que en el enemigo. El enemigo ya sabemos, y digo el enemigo. ¿Qué quieren? No tienen un proyecto de país. Ellos Saqueo. el tema es el saqueo, y cuanto más tiempo lo dejemos ahí donde están, más grande va a ser el saqueo y más difícil va a ser la reconstrucción. Entonces, pero en estos días, cuando vos intentás hacer alguna crítica a nuestras propias fuerzas o a nuestra propia fuerza, y ya enseguida pasás a ser el enemigo, pasás a ser gorila, es decir, se hace muy difícil discutir estas cuestiones, y fundamentalmente porque volvemos a aplicar y a discutir cosas. Esto que estamos hablando acá, yo las vengo escuchando y las vengo discutiendo de los años 70. Y nunca hemos superado esto, y volvemos otra vez a plantearnos las mismas cosas. Sí, señor. Y esto de querer dar respuestas que en alguna vez fueron positivas y fueron importantes, pero que ya estamos en un mundo diferente. El de hoy es otro mundo. No podemos seguir pensando que con las mismas recetas y con las mismas respuestas vamos a cambiar nuestro país. Y me parece que ahí es donde todavía las fuerzas políticas del campo nacional y popular no hemos logrado encontrar esa respuesta. El agujero del mate. Y Sí. encontrar el agujero del mate, porque es cierto lo que vos decís de la experiencia de Rosario, es cierto lo que vimos en Formosa, pero ese es una respuesta coyuntural en función de haber encontrado el mecanismo para que nos escuchen más, o para que nos voten. Pero realmente en lo de Gildo o en lo de los compañeros de Santa Fe, en la respuesta van al nudo, van a
al nudo del problema que tenemos como país dependiente, o es nada más que respuestas de coyuntura? Como, A perdón. ver, No, contestá vos, por favor. Iván, dale. no, yo coincido Ujú. con el, no sé si era lamento, lo planteo como una palabra que uso yo, pero quiero decir con, por ahí no sé si frustración, incomodidad, enojo, no sé, no quiero interpretar, pero con esto de que cuando uno esboza una crítica, inmediatamente está impugnado porque no existe la variable de que uno puede pensar distinto estando en un mismo ecosistema, sino que si planteas un matiz, seguramente es por algo non santo, ¿no? Es porque o te vendiste a alguna potencia extranjera, Sí, sí, yo o te tengo están algún dando interés dinero, oculto, sí. o hay algún interés oculto. Lo que hace eso, por supuesto, eso es algo, una reacción muy, muy habitual, y lo digo con conocimiento de causa, porque como contábamos al comienzo de la entrevista, mi historia viene de ahí. Eso es muy de la izquierda, ¿no? De la Sí. izquierda argentina, pero no del peronismo. Entonces, esas actitudes sectarias, ustedes lo nombraban por ejemplo, a Moreno, ¿no? Que Sí. desde la condena a Cristina Se ha alineó. dicho esto. Bueno, Moreno, eso que le dio, la condena a Cristina, Moreno le dio una salida. Claro. Porque Sí. cuando lo que era el peronismo realmente existente, según sus propias palabras, se probó en las elecciones, no pasó las PASO en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Sí, él tenía el veía uno. que Con Kim. Sí. Sí. él veía que ese camino iba a ser similar en la provincia de Buenos Aires y eso le dio una salida. Ahora, eso es un buen ejemplo de qué pasa cuando, ya sea por izquierda, por progresistas o por ortodoxos, alguien quiere decir, esto tiene que ser de tal manera y si no lo haces como yo es porque sos tal o cual cosa. O sos o sos de derecha, o sos un Un progre, o sos un servicio. zurdo, o sos lo que vos quieras. Claro. Bueno, eso, como diría un ex senador, eso es una pendejada. Ujú. Eso no tiene nada que ver con la discusión política. La Sí. impugnación de la discusión política no tiene nada que ver con la creación de un movimiento flexible, que contenga, con ganas de ser mayoría, Claro. no con ganas de tener razón, sino de ganar, Ujú. que es de lo que se trata. Ahora, sí hay un problema extra, que yo coincido plenamente, que es el Frente de Todos demostró ser eficaz para ganar, pero no para Para gobernar, sostenerse. ¿no? Bueno, Iván, claro, pero perdón, sí, dale. No, termino, termina, por termino con favor. esto. Sí, sí. Eso es muy importante porque uno mira esa situación sobre, ¿no? Los únicos dos en la historia que se preguntaron qué hacer fueron Lenin y Lenny, Perón, sí. ¿no? Bueno, entonces, hoy no hay, a mí me parece que no hay nadie preguntándose qué hacer, y Plan si se lo están quinquenal no hay. preguntando, No. no están encontrando las respuestas. Entonces, esa Ujú. sí es una situación interesante porque Sí. la velocidad de los cambios institucionales, del Ujú. Estado, del Congreso, de esto, van por una escalera muy empinada, y la velocidad de los cambios sociales, tecnológicos, de trabajo, etcétera, van por un ascensor último modelo. Entonces, esa situación está claro que es un problema. Bueno, ese es mi principal temor hoy, que es que, bien o mal, es decir, correcta o incorrectamente diagnosticado, Milei tiene una propuesta en general solamente de impacto, Ujú. no de Sí, soluciones de reales acuerdo. para esos problemas. El Ujú. peronismo no tiene ninguna. Me aparece una frase que la tengo ahí en la punta de la lengua desde hoy, que decía el maestro, que llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada, ¿no? Esa idea de qué aportamos nosotros, ¿no es cierto? Permitir un poco de poesía. Y quería aclarar que esto no es cenital, no es duro de domar, sino que es Iván Jabrowski con nosotros en Exacto. Radio Futura, que para nosotros es un honor. Vos ya te habrás dado cuenta el cuidado que hemos tenido para hacerte preguntas, de no romper nada, y Tenemos algunas bajo el poncho, pero esta vez no, ¿no? No, Sí, yo le Nada. Igual prometí no, 20 esperen. minutos. Ah, bueno, No, bueno. pero esperen. Pero sí, Yo, mientras sea de cuestiones sí. políticas, económicas Ujú. y tal,
Estoy para Saca el discutir vino. lo que sea cuando sea. Claro, lo está que bien. yo no, lo que yo le pedí a Santi es que no contara nada de cuando éramos chicos. No, Nada más. no, y No, sabemos jamás. que. Queda sabemos acá. sabemos que estás casado. Que, Un caballero no tiene memoria. Queda acá, ¿no, Santi? Eso es sagrado, sagrado. Ahora Sí, sacamos el aire pero- y yo les cuento un poquito acá. Dale, dale. Pero nada más. La zona oscura de Iván Zabrowski sería. Claro, el exactamente. programa B. Bueno, Che, nos tenemos que ir a la tanda, así que Iván, te agradecemos un montón Un este abrazo, momento, sí. estos 20 minutos de charla que te prometí. Así que nada, seguí disfrutando el sábado y acá tenés un espacio cuando quieras.